estos son temas, no son muy largos, porque estamos hablando de abscesos en general, ¿no? El absceso en líneas generales tiene que drenarse, se tendría que curar, pero tienen algunas características en especial estos tipos de abscesos que vamos viendo, ¿no? Las infecciones cervicales profundas son aquellas que van a afectar las fases profundas del cuello y su contenido, ¿no? El cuello mismo y su contenido. Esa es la definición, ¿no? Se constituyen un conjunto de complicaciones sépticas que pueden presentarse en adultos y en niños, ¿no? Todo eso se conoce como abscesos cervicales profundos. El problema es que son pues, peligrosísimos. No es lo mismo tener un absceso acá que tener un absceso aquí. Realmente es peligroso tener un absceso en estos lugares. Entonces, es importante que conozcamos y sepamos identificarlos. Y bueno, ustedes no van a llegar a tratar esos cuadros si es que son médicos generales, pero si no los reconocen, no los van a requerir y se van a ganar un problema. Entonces, eso es lo importante de este tema, ¿no? Que ustedes pueden llegar hasta establecer el diagnóstico. Por el momento que lo tengan, cuidado que se lo guarden, digan, no, se puede morir el paciente y se van a dar un problema terrible, ¿no? Normalmente, cuando se refieren a por dónde llegan, ¿no? Vienen por vía linfática. Sabemos que aquí tenemos muchos granos linfáticos y demás cosas, mucho flujo linfático, y puede llegar ahí. Es que una faringoamidalitis tranquilamente puede complicarse, o por vías de infección directa. A mí me lo da cuenta, por favor, que están tocando, ¿no? O puede reproducirse por traumas, por un contacto directo, por ejemplo, un cuerpo extraño, una espina de pescado, una lesión traumática que uno tenga, entonces puede condicionar esa situación, ¿sí? Entonces esto generalmente va relacionado con un tipo de enfermedades como amigdalitis aguda, abscesos dentarios, traumas cervicales, intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, una amidalectomía tranquilamente nos puede llegar a uno de estos cuadros cuando se nos complica, ¿no? Esperamos que nunca se nos complique, se nos puede complicar, ¿no? Menos frecuentes que los de liga es una sinusitis aguda, exposiciones a radiaciones, quistes cervicales alterados. Es menos frecuente, a veces no se puede ni siquiera un foco demostrado y simplemente ha habido la migración, tal vez es un foco lejano y ha llegado a esto, ¿no? Dentro de los aspectos microbiológicos vamos a tener que estos abscesos realmente, tanto el parafaringio como el retrofaringio, están condicionados por este germen, ¿no? El Streptococcus pyogenes del grupo A, ¿no? También se incluye el estafilococo dorado o Streptococcus aureus, incluyendo las cepas que son las cepas methicilino resistentes, ¿no? Que esas son las peores con las que nos podemos encontrar generalmente en hospitalares. Otros organismos que pueden condicionar estos son los anaerobios, ¿no? Después estos podemos citar el Fusobacterium, el Microforum, el Bacteroides y los Streptococos. Cuando hablamos de estos abscesos ya de origen, digamos, ya crónicos, bueno, pues tenemos que no más relacionar con problemas tuberculosos o arquitectónicos y, bueno, siempre los anaerobios que están ahí presentes, sobre todo en los restos radiculares, ¿no? La gente muchas veces se descuida mucho del aspecto de la boca y se queda con los restos dentarios, y eso es súper peligroso, eso nos trae muchos problemas en la práctica médica. Entonces, volvemos a repetir, hay la infección, se produce una linfoadenitis faríngea y es ahí donde estas cadenas ganglionares y los ganglios se van a abscedar y van a llegar a tener esto, ¿no? ¿Por qué son peligrosos estos abscesos? No solamente porque estén aquí, porque si estuvieran solamente aquí, no habría mucho problema, porque se localizarían. El problema es que ¿han pasado cirugía algunos de ustedes? Sí. Es la enfermedad del síndrome de Fournier, ¿han leído de eso? Es una fascitis necrotizante de la región perianal, no más que todo perianal es la pelvis, el piso pelviano, ¿no ven? Y en el piso pelviano, todo el piso pelviano, igual hay fascitis. Y tiene 50% de mortalidad, es terriblemente destruidísimo. Porque aquí igual tenemos muchas fases. Y lo peor es que estos planos faciales van a dar, bueno, el otro asciende y este baja, pero todo esto es más fácil, porque agarra el espacio retrofaríngeo y comienza a descender, entra tórax y listo. Ahí se acabó la historia del paciente, ¿no? Entonces eso es súper importante.
Por eso es importante. O sea, nosotros no nos podemos guardar un paciente de estos porque es un paciente que es una urgencia, ¿no? Los abscesos en general son los más frecuentes, todos los profundos son el triamigdalino, que es más superficial, el parafaringio, el que vamos a dar ahora, el submandibular, que nos puede dar, que se puede originar con una angina de Ludwig, y el retrofaringio. Por programa hablamos solamente del parafaringio y del retrofaringio, pero todos son más o menos similares, ¿no? Desde el punto de vista de su fisiopatología, su patología y todos sus tratamientos, ¿no? El absceso parafaringio se refiere a la colección de pus que se encuentra localizado en el espacio parafaringio. Es un área lateral, profunda del cuello, está detrás de la faringe. Como lo había mencionado, es una infección grave que requiere atención inmediata. ¿Por qué? Porque son potencialmente mortales estos cuadros, ¿no? Entonces, todo lo que sea absceso en el cuello, tenemos que tener cuidado. Ustedes tienen que meterse eso en la cabeza, no tienen que dejar pasar. Yo recuerdo cuando era estudiante, estaba haciendo mis primeras armas y a mí nunca me han hablado de esta situación, ¿no? Y justo viene un paciente, bueno, lo que corresponde o es internarlo o referirlo, ¿no? Internarlo en Dixtac para el control hospitalario. No, decir, está hinchado, póngale una penicilina y mándelo. No, es muy peligroso, es demasiado peligroso. Se les muere el paciente y van a tener problemas. Y lo que yo menos quiero que ustedes tengan es problemas. A manera de anécdota, con cualquier problema que uno tenga, puede meterse muchos, cualquier procedimiento que uno realice, por más pequeño que haga, puede meterse en muchos problemas. Ahora mismo en el hospital está mi jefe de residentes está con un problema, porque uno no sabe con quién se va a enfrentar en la vida. Justo le tocó enfrentarse con una juez, que vino con su nariz torcida y no se podía hacer la reducción, porque su nariz estaba chueca de antes, obviamente. Pero ha fallado la doctora y que no tenía un consentimiento informado. Ahora está a merced de lo que pueda hacer esa juez o no pueda hacer. Y no solamente tiene que ser un juez, puede ser cualquier persona que se consiga un abogado que esté dispuesto a todo por plata y nos puede fundir, ¿no ve? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Dentro de lo que es la anatomía, vamos a decir que está formada, tiene el espacio parafaringio tiene cuatro paredes, una pared interna, una externa, un límite posterior y un límite anterior, ¿ya? Entonces está formado por el músculo constructor de la faringe y la amígdala palatina, aquí a este nivel. La pared externa, que vendría a ser esto, va a estar formada básicamente por el músculo pterigoneo interno y la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no? Y además puede estar incluido el nódulo profundo de la parótida y el miembro posterior del hígado, que es un poco más atrás, ¿no? El límite posterior está dado por la fascia vertebral, este se comunica con el espacio retrofaringeo, por si acaso, ¿no? Y la musculatura prevertebral. Entonces, eso también es importante. Y el límite anterior está formado por el parte maxilar o maxilar que tenemos acá, ¿no? Entonces, ese es el espacio, ¿no? Este espacio, ¿qué es lo que va a pasar? A su vez va a estar dividido en dos espacios, subespacios, vamos a decir, es el espacio preestiloideo y el espacio vertiloideo, ¿no? ¿Por qué va a estar dividido? Por esta estructura que se conoce como el ramillete de Riolan, ¿no? Que está compuesto por músculos, el estilo gloso, estilo iliodeo y el estilo faríngeo. Entonces, como me muestra el técnico, siempre piensen que está ahí metido un hueso, el estiloides, ¿no? Y están sus músculos estilo gloso, iliodeo y faríngeo. Y de los ligamentos igual estilo mandibular y estilo iliodeo. Todos son estilos, porque parten a partir de la apófisis estiloide, ¿no? Ustedes saben mejor que yo, son anatomistas, ¿no es cierto? Entonces, estos dos espacios tienen su contenido, que es tejido adiposo, tienen un paquete vascular, que es la arteria maxilar, y paquetes nerviosos, ¿no? Del dentario inferior y del auriculo temporal. De todos estos, los más peligrosos son los paquetes musculares, porque pueden condicionar hemorragias y demás cosas, ¿no? Puede haber lesiones nerviosas también, pero en realidad, lo que más nos preocuparíamos que un proceso infeccioso terrible condiciona un sangrado, que no podemos controlar. El espacio retroestiloideo, la arteria carótida interna. Imagínense lo que tiene ahí adentro. Por eso son peligrosos estos. La vena yugular interna, los nervios 9, 10, 11 y 12 y el ganglio simpático del nervio superior, cervical superior. Son los componentes, todo el contenido de estos espacios.
Bueno, ahora vamos a hablar acerca del espacio retrofaríngeo, que es una colección de pus que se localiza en el espacio retrofaríngeo, un área posterior y profunda del cuello detrás de la faringe. Entonces, esto estamos hablando del sector. Entonces, aquí atrás vamos a ver el espacio, cuando nos encontremos con una masa tumoral aquí atrás fluctuante, pero estamos dentro de un espacio retrofaríngeo. El espacio retrofaríngeo igual tiene sus límites, ¿no? Anteriormente es la fase faríngea, la fase visceral que separa el espacio retrofaríngeo de la faringe y del esófago. Después posteriormente tenemos la fase prevertebral que separa el espacio retrofaríngeo de los músculos prevertebrales hacia atrás, ¿no? Lateralmente vamos a tener la vaina carotidia y que se va a comunicar prácticamente con el espacio parafaríngeo, ¿no? Entonces, habíamos hablado del contenido que tiene, ¿no? A los dos lados. Superiormente va a ir hacia la base del cráneo, ahí se limita el espacio, pero inferiormente lo que les estaba mencionando hace un rato, ¿no? Que va hacia el mediastino. Y eso es lo que lo vuelve peligroso, estos abscesos, que se puedan diseminar hacia abajo, ¿no? Entonces, es importante. Eso es lo que más tememos nosotros cuando nos encontramos ante un paciente de estas características. Pucha, no, tenemos que actuar sobre el pulso porque se nos va a diseminar la infección y estamos perdidos. Después tenemos que estar explicando por qué se nos ha muerto, que era difícil, no, entonces, y pese a que actuamos, a veces se nos puede morir, porque si estamos hablando de un 50% de mortalidad, estamos hablando de un cuadro que realmente está en mitad y mitad, ¿no? La mitad se puede estar más allá y la mitad está más acá. Eso es peligroso, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas, todos vienen generalmente con odinofagia, disfagia, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer mucho es la anamnesis, tenemos que hacer la anamnesis, hacer el examen físico y todo eso. Puede venir con fiebre. ¿Cuáles son las diferencias básicamente cuando estamos dentro de un absceso? O lo que nos tiene que hacer sospechar de esta situación es, por ejemplo, que tenga una rigidez cervical. Si no puede mover una faringitis, tiene que mover el cuello. Pero si no puede mover el cuello, ¿qué es lo que ha pasado? Están viniendo de cirugía de abdomen. ¿Qué pasa cuando hay una peritonitis? Todos los músculos se paralizan, ¿no es cierto? Hay un medio paralítico por eso, porque todos los músculos que se inflaman se paralizan, ¿no? Entonces, rigidez cervical, absceso retrofaríngeo. Tres, los músculos masticadores se paralizan. Estamos hablando de espacio parafaríngeo. Y otra característica que tienen los pacientes es que tuvieron una papa en la boca, caliente. No pueden hablar porque están contritos y no pueden. Eso se conoce como faringolalia, voz gangosa o voz en papa caliente. Así lo describe la literatura. ¿Ya? Entonces, no se van a enojar con sus pacientes cuando no puedan hablarles, porque a veces no. Hable claro, señor. Nos comenzamos a putear con las expresiones, ¿no? Nos peleamos con los pacientes y ya. ¿No? Entonces, lo que no tenemos que hacer es hablar. Cuando tengamos pacientes de estas características, tenemos que pensar más que algo está pasando ahí. Ahora, si no es, si digamos es una estomatitis seprética, aparte de lo doloroso que puede hacer, no va a pasar más allá, no va a avanzar. Pero si es un absceso de pronto sí puede avanzar. Tenemos que ser desconfiados. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que tener? Estos son los signos de alarma. ¿Cuándo tenemos que realmente tenemos que tal vez para que tiene que dar terapia intensiva, cuando haya estridor y dificultad respiratoria? ¿Por qué? Eso quiere decir que ya está bajando, ya está descendiendo y está comprometiendo la vía aérea. ¿Sí? El diagnóstico se va a hacer siempre en base. Si alguien ha estado conmigo siempre yo soy un defensor de la anamnesis y del examen físico. Tenemos que seguir siempre una semiotecnia para llegar a un diagnóstico. A veces en esto nos sirve los antecedentes de pronto una extracción de alguna muela, de pronto una infección que haya tenido severa, que se ha ido complicando, ¿no? Es importante realizar una buena anamnesis, tal vez una cirugía previa, tal vez operado o ha recibido un golpe y le han fracturado la mandíbula y a partir de eso no solamente es el dolor, sino que se está complicando, ¿no? Entonces, a veces los signos pueden estar ocultos, por lo difícil que es, a veces no se los llega a ver.
De pronto es el absceso que está ahí retrofaringe, puede estar en la rinofaringe, nunca lo vamos a encontrar, porque no vamos a ver la boca y no vamos a encontrar. Entonces, para eso, ante la sospecha, tenemos que hacer uso de nuestros métodos auxiliares de diagnóstico. Dentro de los métodos auxiliares de diagnóstico vamos a tener las pruebas por imagen, ¿no? Que en realidad son las que nos van a permitir inclusive definir la extensión, identificar posibles complicaciones y para ver el control evolutivo, ¿no? Los laboratorios en abscesos siempre están elevados, mayor a 12.000, ¿no? Entonces esto también nos sirve como control. Digamos, iniciamos un tratamiento, puede estar con 16.000. Digamos, hacemos el drenaje y vamos a ir controlando, este 12.000, ya ha llegado a 9.000, ya se ha controlado la infección, ¿no? No, siguen 12.000, tal vez hemos generado un absceso y había otro. Puede ser esta situación que se está presentando, ¿no? Tenemos que hacer cultivos, nos sirven los cultivos, la PCR, que son retantes de fase aguda, bueno, se puede estar levantando todo, ¿no? Y la tomografía es importante, nos sirve mucho. El más importante de pronto el gol estándar es la resonancia magnética, porque estamos hablando de partes blandas. Hoy día les explicaba a mis estudiantes que para sinusitis el gol estándar es la tomografía, pero en estos casos el gol estándar es la resonancia. Pero no es que no nos sirva la tomografía con contraste, ¿por qué? Porque la tomografía es más accesible. Es más accesible. O sea, es un estudio al que podemos acceder fácilmente. En cambio, la tomografía, la resonancia magnética, en primer lugar, si tienen algún implante metálico ya está contraindicado, los costos son muy elevados, ¿no? Y a veces tardan en hacer estos estudios, sobre todo en las instituciones. Entonces, pero la tomografía sí se hace a la brevedad posible, ¿no? Su sensibilidad de 80 al 90% versus un 90 al 95% de la resonancia, no hay mucha diferencia. La ecografía sirve, pero no es tan sensible como los otros estudios, ¿sí? Aquí la tomografía se identifica los espacios, ¿no? El espacio parafaríngeo, el anaranjado, el espacio de la amígdala, que ya está pegado a la faringe, el rojo nos habla de las áreas vasculares, ¿no? El espacio azul nos habla del espacio masticador y el verde nos habla del espacio parafaríngeo. Con eso podemos identificar dónde están las masas, ¿no? Que se están encontrando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo aquí estamos, una masa que se ha formado. Nos permite hacer un diagnóstico de la tomografía sin llegar a ser un estudio demasiado complicado como una resonancia. Además que la resonancia que se ve la ver, por si acaso. Uno cuando lo ve la primera vez parece chino avanzado, es complicado, hay que saberla, hay que saber interpretar. Entonces, las diferencias claves para repasar, ¿no? El absceso retrofaríngeo tiene tortícolis y diferencias, ¿no? El absceso laterofaríngeo tiene trisco, ¿no? Por la expresión que te digo ya. El absceso retrofaríngeo va a ser protuberancia en la pared faríngea posterior. En cambio, el absceso laterofaríngeo hace aumento de volumen, un aumento de volumen en la región submandibular, tiene el ángulo mandibular acá, ¿sí? El retrofaríngeo es más frecuente en niños y el laterofaríngeo es más frecuente en adultos. El diagnóstico diferencial tenemos que hacer con la celulitis. La celulitis es celulitis, no hay colección líquida, solo hay inflamación de tejidos. Es importante. ¿Por qué? Porque si solamente celulitis, por más que lo corten, no van a sacar nada. Van a decir, no hemos sacado nada. Igual hay un volumen, ¿no? Se tiene que ser diagnóstico con tumores faríngeos o parafaringeos. De pronto no está frente a un absceso, sino está frente a un tumor. Entonces tiene que mandar la clínica. O sea, el tumor puede estar ahí sin causar fiebre, no estar generando, haber crecido por tiempos prolongados y demás cosas, ¿no? Entonces tenemos que establecer ese diagnóstico diferencial, ¿no? En niños la epiglotitis es importante. ¿Por qué? Porque la epiglotitis es una inflamación de la laringe, de la epiglotis. ¿Qué es lo que va a suceder? Que puede comprometer la vía aérea, entonces hay que ver. A veces se necesita la laringoscopía, pero es peligrosa. Es peligrosa la laringoscopía porque hace este movimiento de vascular y puede caer sobre la vía aérea y se puede morir el paciente. Es decir, es básico, ¿no? A veces estudios imagenológicos nos pueden servir, ¿no?
o con otros abscesos cervicales profundos que digamos son localizados acá, que aquí de pronto no se diseminan tanto hacia atrás. El tratamiento en estos pacientes, como les digo, no es un paciente, no es una faringitis normal, este es un proceso que requiere un manejo hospitalario, ¿no? Estabilizar la vía aérea, intubar, en casos graves, utilizar antibióticos empíricos, no podemos esperar cultivos, tenemos que utilizar antibióticos que ataquen anaerobios, que ataquen bacterias, las que cubren, ¿no? O sea, que son todos esos medicamentos, ¿no? En casos de alergia tenemos que utilizar vancomicina o metronidazol, si este es el caso, ¿no? Ahora hay otro tipo de antibióticos. Generalmente estos pacientes están bajo cobertura de las unidades de terapia intensiva o en servicios especializados donde se maneja esto, ¿no? El drenaje quirúrgico tenemos que entender que se tiene que hacer, ¿no? En los casos retrofaringios se va a hacer por vía transoral, tenemos que abrir la boca, porque no vamos a llegar por aquí hasta allá atrás, es imposible. Pero en los datos retrofaringios tiene que ser un abordaje cervical, teniendo cuidado de no meterlos pues, a los grandes vasos que se tienen allá, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que terminar pues, degollando a los pacientes, haciendo unos cortes profundos, extensos hasta llegar a esto, ¿no? En este no se ve tanto el video, pero está lleno de drenaje, y además también el paciente está intubado. Son cuadros bastante complicados estos, ¿no? Aquí en el drenaje tenemos una opción que tenemos que hacer por vía transoral, porque no vamos a alcanzar por el cuello. Dentro de las complicaciones, ya lo he mencionado, la mediastinitis, su mortalidad es del 50% por su extensión y extrapaso. El síndrome de Miguel, que yo lo he conocido cuando ya era especialista, que es la tromboflebitis de la yugular, ¿no? Y que puede llegar hasta esto, ¿no? Y puede haber compromiso pulmonar por diseminación a los pulmones y el paciente se puede morir. Entonces, no tenemos que llegar a esto dentro de las complicaciones. Puede conducir una neumonía por aspiración o por la disfagia que produce, o llegar a un choque séptico y pueden morirse los pacientes. Entonces, es importante que se hable de esto cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto?